Clase sobre el tema 11. El tema 11 se inscribe dentro de la unidad en la cual se estudia la aplicación de las normas jurídicas. Quiere decir que todavía estamos en el tema de la aplicación de las normas jurídicas, que nos ocupó de tres temas: la actividad judicial, los conceptos, las formas más importantes de llegar a una decisión, y la argumentación jurídica. Luego, el tema 10, en donde vimos la interpretación jurídica, que ya lo hemos dado la semana pasada. Y ahora nos queda el tema 11, que el tema es la integración del derecho. Quiere decir que cuando pienso en integración del derecho, tengo que pensar en aplicar. De allí que me va a venir bien el concepto clásico de interpretar, porque el concepto clásico me lleva a subsumir un caso concreto en el supuesto abstracto de la norma y aplicarle sus consecuencias. De ahí saco dos conclusiones. Primero, que tengo que tener un caso concreto. Y después que tengo que tener una norma para poder subsumir el caso concreto en la norma. Bien, en los problemas que se presentaron con la interpretación jurídica no tenía mayor problema, porque tenía un caso concreto siempre, y siempre teníamos una norma para ser aplicada al caso concreto. Está bien, esa norma podría estar relativamente indeterminada, podría haber habido alguna imprecisión, ambigüedad, vaguedad en la norma, pero bueno, se podía solucionar. Y la segunda consecuencia que sacamos de esto es que el que integra es el juez. Quiere decir que el que integra es el aplicador. Recuerden entonces ahora, cuando hablamos en argumentación jurídica de los problemas que se le pueden presentar al juez en la toma de decisiones, vimos que se le presentaban 4 problemas. 2 referidos a la premisa normativa y 2 referidos a la premisa fáctica. Bien, este problema que vamos a ver ahora está referido a la premisa fáctica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos un caso concreto, tenemos una enorme dificultad porque ese caso concreto no tiene una solución normativa y por lo tanto no podemos calificar el hecho de ninguna forma. Quiere decir que, si ustedes recuerdan, el problema de calificación era muy importante porque implicaba que además de tener la prueba sobre el hecho, pudiéramos subsumirlo en alguna de las clases y en alguna de las especies que están previstas en la premisa normativa o en la norma directamente. Bien, teniendo en cuenta esto, ya podemos decir que entonces integrar es llenar un vacío de la ley, un vacío legal. ¿Cuándo es necesario? Cuando el juez carece de una norma adecuada para subsumir el caso concreto. Es decir, tiene una grave dificultad de aplicación. Porque si aplicar era subsumir el caso concreto en el supuesto abstracto de una norma, y carecemos de un supuesto abstracto, es decir, de una norma, ¿en dónde vamos a subsumir el caso concreto? Entonces, esa actividad la va a realizar el juez cuando le ocurra que un supuesto de hecho no puede ser subsumido en un género normativo. Claro, esto también tiene solución, porque la solución va a estar dada desde el propio sistema legal. Este problema que nosotros llamamos aquí integración del derecho es también muy conocido como vacío, que a veces se dice vacío legal.
que es en realidad la forma para mí más interesante de llamar al vacío, porque el vacío legal implica una determinación en una norma, mientras que si hablamos de vacío del derecho, pareciera que del derecho no está la solución y por lo tanto hay que ir a buscarla a otro sistema normativo. Pero el derecho, el sistema normativo jurídico, otorga posibilidades de remediar este problema, que es lo que nosotros hacemos, como si fuéramos jueces, para remediar el problema de la falta de norma jurídica, teniendo un caso concreto. Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo es posible que haya un caso y no haya la norma? Pero claro, el legislador no siempre puede comprender previamente qué es lo que va a pasar. Y puede darse una situación, que de hecho se da muchísimo, que tenga que resolver un caso que no está previsto. Por ejemplo, un caso que está vinculado, por ejemplo, con la generación humana, con la posibilidad de concebir personas fuera del seno materno, con la conservación de los embriones, de los embriones fecundados, y muchas cuestiones que no siempre están previstas en el derecho. Bien, ahora mismo, con el tema de la pandemia, se empezaron a dar unas cuestiones extraordinariamente imprevistas en el derecho, que hubo que generar decretos, DNU, es decir, decretos de necesidad y urgencia, leyes, etcétera, para ir llenando esos vacíos. ¿Por qué? Porque la pandemia aparecía como un hecho inesperado. El legislador no podía, hace 3 años, regular todos los problemas que puede tener una pandemia porque no sabía ni siquiera si había un virus en la China que podía generar una enfermedad que nos ha afectado de una manera tan grave, provocando la crisis que ustedes saben de carácter mundial. Entonces, naturalmente que el legislador no podía prever eso, pero los casos se fueron dando porque la gente empezó a generar situaciones que tenían que ser de alguna manera previstas, Hubo que comprar vacunas y para comprar vacunas hubo que hacer leyes para que esas leyes pudieran estar conformes con las exigencias contractuales de los laboratorios y las empresas. Y eso, lógicamente, hasta que no tuvimos los contagios, no se podía prever. Es más, todavía no está dicha la última palabra sobre las normas que faltan todavía en esta materia. Bien, pero esto solo para que ustedes vean que esto que es una problemática, la integración. Pero ustedes dicen, bueno, pero que si no hay ley, ¿por qué el juez necesita integrar el derecho? Que diga, no hay ley directamente, no puedo integrar porque no tengo ley. ¿Y puede decir eso el juez? No, ahí está el tema. Y entonces para eso hay que ir al Código Civil. Entonces, abrimos el Código Civil y buscamos el artículo 3. Y si no lo podemos abrir, lo buscamos en Internet. Y dice, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Quiere decir que el juez siempre tiene que emitir una decisión. Decía el código antes, mucho más claramente, desde luego, que en casos de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley había que realizar integración. No sé por qué cambiaron ese enunciado, que me parecía que era muy claro, y sobre todo era muy claro para los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahora les dice razonable, debe, quiere decir que es deber del juez emitir una resolución frente a un conflicto. Pero ¿qué pasa? Ahora, lo que no dice el código es que el caso puede ser un caso de silencio total de la norma, que es el caso del vacío. La palabra vacío ustedes la conocen generalmente cuando uno va a rendir y le hacen una pregunta que no sabe o no recuerda, dice
se me produjo un vacío. Bueno, de ese vacío hablamos. Es algo que en ese momento no se puede manejar porque no hay un concepto de ese ente y por lo tanto se produce un vacío. El vacío se llama también con la denominación laguna de la ley. ¿Por qué? Porque eso que ustedes dicen que les pasa es una laguna. Y este vacío también es una laguna. Con lo cual tenemos que la palabra laguna, junto con la palabra fuentes, forma parte de lo que se llama la hidráulica del derecho, porque está vinculado con el agua. Porque la laguna es un lugar de agua y la fuente es un lugar donde emana agua. Por eso se suele decir por algunos autores que las lagunas y las fuentes pertenecen a la hidráulica del derecho. Justamente la integración es necesaria porque no hay una fuente del derecho que pueda llenar esa laguna. Pero ¿qué pasa? Como el juez tiene la obligación de dictar razonablemente su decisión, va a tener que llenar la laguna. Bien. El problema de las lagunas es que no todos han entendido, como estamos entendiendo nosotros, que las lagunas existen. Y por ello se ha hablado de la plenitud del orden jurídico. Ustedes, cuando vimos el orden jurídico, vieron que entre las condiciones y las propiedades de todo orden jurídico está justamente la integridad como sinónimo de plenitud. Por eso se ha hablado de la plenitud hermética del derecho. Y eso se fue considerando como un dogma, sobre todo a partir de la escuela de la exégesis. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la escuela de la exégesis se apegaba enormemente al texto legal, pero ¿para qué? Para impedir que el juez pudiera dar cualquier interpretación o cualquier análisis distinto al que la ley preveía. De algún modo lo que estaba haciendo es demostrando la importancia y sobre todo que el juez, el legislador, y sobre todo la subordinación que el juez tenía que tener al texto legal. Por lo tanto, mal se le podía pedir que el juez pudiera integrar. Es decir, crear de alguna manera una norma. Pero después le encontraron la vuelta y dijeron, no, en realidad no crea, sino que aplica elementos del propio orden jurídico, como la analogía y los principios generales del derecho, que serían las herramientas con las cuales podemos solucionar los problemas de falta de integridad de un sistema jurídico. Pero ahora nosotros consideramos que hay que ser realistas y pensar que la ley puede tener naturalmente tiene silencios y que esos silencios deben ser llenados por los jueces. Sin embargo, así como la escuela de la exégesis en 1804 negó la existencia de la laguna, así también autores tan importantes como Kelsen niegan la existencia de la laguna. De alguna manera, pensando en que hay una cierta integración, si nosotros consideramos que el derecho es un conjunto de normas coactivas, puede ocurrir que existan algunas situaciones aparentes de laguna, dice Kelsen, pero que no son lagunas en sí mismos. Y entonces distingue entre lagunas lógicas, lagunas analógicas y lagunas técnicas. Hay placas, Eloy, de esto, si querés. Bueno, pongamos placas y de paso puede seguir hablando. Dale. Sí, hacemos alguna referencia. Con mucho gusto. Bueno, con esta placa se ve
Con estas Sí, placas encontrar ustedes, ahora cuando planteemos el plan de trabajo 11 y las compartimos a estas diapositivas. Bueno, acá arrancamos con la idea de que reflexionaba Eloy recién acerca de que es la integración, que es el título que plantea el programa, ¿no? Así como el anterior era la interpretación y arrancábamos proponiendo una idea de qué es interpretar. Bueno, en este capítulo 11 el título es Integración del Derecho y arrancamos planteando una idea de qué es esa actividad de integrar, actividad que debe llevarse a cabo cuando aparece una dificultad. El supuesto de hecho concreto, que es decir, el caso concreto que tiene, real, que el juez tiene que resolver, no pueda subsumirse en el supuesto abstracto de una norma específica. Fíjense ustedes en esta idea cómo se destacan dos conceptos que llaman la atención. Uno es supuesto de hecho concreto y otro es supuesto abstracto. Entonces ahí ustedes, como les dijimos cuando comenzábamos con el tema 9, dijimos, hay una expresión que a partir de ahora la vamos a usar bastante, que es caso concreto. Y dijimos, es importante que ustedes cuando hablamos de caso concreto se representen, que es el hecho que es llevado al Poder Judicial para que éste se pronuncie declarando los derechos y deberes de las partes frente a un determinado conflicto. Generalmente es quien invoca la defensa de un derecho subjetivo, quien acude con lo que se denomina la acción judicial, la acción procesal o la demanda a un juez. Bueno, eso con la prueba va configurando lo que constituye el caso concreto, que el juez debe subsumir en alguna norma y asignarle las consecuencias jurídicas que el propio derecho provee. Bueno, justamente en este tema que nos ocupa ahora, el juez tiene ese inconveniente, fracasa en esa actividad de, determinado el caso concreto, poder subsumirlo en el supuesto abstracto. ¿Se dan cuenta el contraste en las expresiones nomás? Supuesto de hecho concreto y supuesto abstracto de la norma. Caso concreto y el dado A de la norma. Bien, es una manera de definir la actividad de la integración. Cuando aparece un problema de laguna. Eloy se refería recién a en qué consiste una laguna. Acá nosotros les compartimos a ustedes el concepto de laguna de estos dos autores que son, ustedes ya los conocen, son argentinos, uno ya fallecido, no, los dos ya, ¿no? Acaba de fallecer, sí. Los conocen porque ellos hicieron un trabajo fundamental sobre los sistemas normativos y allí los conocimos cuando analizábamos su idea de enunciados no normativos, recuerdan en el tema 4. Bueno, también desarrollan de un modo muy profundo, muy serio, el problema de las lagunas. Un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo cuando, es decir, estamos pensando en un ordenamiento jurídico concreto, por ejemplo el argentino. Cuando este sistema no correlaciona el caso con alguna calificación jurídica de calificación normativa de determinada conducta. Y fíjense, Nino, la idea de laguna, qué interesante y que es simple. Hay una laguna del derecho cuando el sistema jurídico carece, respecto de cierto caso, de toda solución normativa. Por eso, Nino lo que destaca es que cuando hablamos de laguna, no tiene sentido hablar de laguna, sino es que estamos haciendo referencia a un sistema jurídico, a un cierto sistema jurídico y a un caso determinado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lógicamente un caso puede estar no previsto en un sistema jurídico y sí en otro. De hecho, una de las formas que algunos sistemas jurídicos plantean solucionar un caso de laguna es recurrir al derecho comparado. ¿Entienden? Entonces, la idea de laguna propone este modo interesante de definirla, Nino, es pensarla un caso concreto y un sistema jurídico determinado. ¿Se dan cuenta? Es en ese sistema que ese caso concreto no puede subsumirse en un supuesto abstracto de un texto normativo.
Bien, y acá está con lo que venía hablando Eloy. Pasa que hay un tema que se ha discutido en la teoría jurídica, que es si es que es posible, precisamente ustedes en el programa tienen el título, en el punto 2, el dogma de la plenitud, por eso está en el título de la placa. ¿A qué refiere el dogma de la plenitud o esta discusión? A esta pregunta que plantea la placa. ¿Es posible que el ordenamiento jurídico sea completo? ¿Es posible que sea íntegro, como analizamos en el final del capítulo 6, la integridad del ordenamiento jurídico como una característica? ¿Es posible? Las principales respuestas afirmativas, y en eso estaba Eloy, son la escuela de la exégesis, Kelsen y Del Vecchio, a quien podríamos sumar Recassensiches también, que es un autor que se nombra bastante en la obra. A ver, la escuela de la exégesis, no vamos a abundar más, Eloy ya hizo referencia a eso, ustedes empiecen a poner en contexto todo lo que ya han estudiado. Ustedes saben que la escuela de la exégesis surgió en Francia, con posterioridad a la Revolución Francesa, con motivo de la sanción del Código Civil francés, en el que se supone que se cristalizan esos postulados naturalistas, y una vez establecidos en ese código, se afirma un positivismo. Se afirma que el derecho es, el único derecho es el derecho que está escrito ahí en ese código. Es emanado del Estado y a través de la ley. Entonces, para salvaguardar esta única fuente del derecho que se proclama, se afirmaba que ese código era perfecto, y no solo que era perfecto, sino que era completo. La idea de que ese código era perfecto lo vimos ya en la interpretación, cuando dijimos, tanto se confiaba en el poder del legislador, que los métodos para interpretar, primero se afirmaba que si la norma es clara, el juez la aplica sin interpretar. Si la norma presenta confusiones, como lo desarrollaba Iván en el encuentro pasado, se proponen dos procedimientos. Uno es el gramatical, que propone a ceñirse a las palabras del legislador, considerando que usó los vocablos correctos, los signos de puntuación correctamente, y si en caso de que no se soluciona la duda o el inconveniente o la imprecisión, recurrir a elementos ajenos al texto de la norma, como es el criterio lógico, que pretende de nuevo ir al legislador a reproducir su pensamiento psicológico, histórico, etc. Histórico del legislador. Bien. Entonces, esta es la actitud de la escuela de la exégesis frente a las lagunas. El código es perfecto, completo, es pleno, no existen lagunas. Ya lo dijimos que durante el transcurso posterior a cuando ese código empezó a ser aplicado, se advirtió que no era ni tan perfecto ni tan completo. Entonces se proponían procedimientos de integración como la analogía, o sea, fíjense cómo hasta último se intenta salvaguardar la supremacía, ¿no?, de este código, un caso análogo que sí esté regulado, y si no, los principios generales del derecho, que son los métodos que proponía el anterior artículo 16 del código anterior. Bueno, después, Giorgio Del Vecchio, y después pasamos a Kelsen con una placa para cerrar, Giorgio Del Vecchio plantea que el derecho no tiene lagunas porque existen medios por los cuales esas lagunas pueden colmarse o esas lagunas pueden eliminarse. Anchurrón y Guillén, de nuevo, en esta obra que les cuento, dicen que ese argumento o esa afirmación es tan irrazonable, y la palabra irrazonable no es así nomás, es irrazonable, es contrario a un argumento de razón. Es como decir que los pantalones o una prenda no tienen agujeros porque hay un sastre que los pueda remendar. ¿Entienden? Porque pueda solucionarse no significa que se niegue que exista la rotura. ¿Se dan cuenta? Bueno, en este caso igual, el hecho de que los jueces puedan con uno u otro procedimiento colmar el vacío, no significa que ese vacío no exista. Bien, y finalmente dejamos Kelsen para el final, porque como decía Eloy,
Kelsen afirma que las lagunas no existen, o sea, parten ustedes de esa afirmación. De hecho, el problema de las lagunas, como así lo llama él en su obra Teoría Pura del Derecho, está tratado como un último puntito en el capítulo de la interpretación. Entonces dice, bueno, el problema de las lagunas, se supone que una laguna, dice Kelsen, y quiero decir con sus mismas palabras, es la imposibilidad de aplicar el derecho vigente a un caso concreto. Y dice, las supuestas lagunas se generan en básicamente 3 situaciones distintas. Fíjense qué interesante cómo lo esquematiza Kelsen. Las denominadas lagunas lógicas, esto a ustedes les va a resultar bastante familiar. Dice Kelsen, se afirma que existe una laguna porque ninguna norma del sistema o del ordenamiento jurídico positivo establece la conducta debida. Y Kelsen plantea esta situación. Existe un litigio porque un sujeto o una parte invoca un derecho que otra cuestiona o niega. O, al revés, una parte cuestiona tener una obligación que es la que corresponde a ese derecho, que una parte invoca. Entonces, el juez va a buscar en el derecho vigente si este derecho vigente, este derecho positivo, las normas existentes en ese sistema, imponen o no esa obligación que se está cuestionando. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen como una persona invoca un derecho que otra niega? O correlativamente, la parte que se defiende cuestiona tener esa obligación que el otro reclama correlativo a su derecho subjetivo. Saben ustedes, deber jurídico y derecho subjetivo son conceptos correlativos. Bien, entonces dice Kelsen, si el juez, si buscan el derecho vigente, ¿no? A ver, ¿qué pasa entre ese litigio concreto? Si en el derecho vigente encuentra una norma que sí impone esa obligación, entonces el juez le va a dar razón al actor, el que invoca ese derecho, invoca el reconocimiento de ese derecho porque está impuesta la obligación. Entonces, ¿qué está haciendo el juez? Aplicando el derecho vigente, aplicando la norma que establece esa obligación. Pero si en el derecho vigente encuentra que no hay una norma que impone esa obligación, el juez también está aplicando el derecho vigente. Rechaza la demanda, pero aplica el derecho vigente, porque está aplicando una regla general que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Eso es lo que se denomina el principio de clausura. Entonces, de alguna manera también está aplicando el derecho vigente, pues está aplicando esa regla general que dice lo que no es es una obligación está permitido. ¿Se dan cuenta? Entonces es una laguna lógica, es una laguna que no existe. El derecho, imponga o no esa obligación, lo va a resolver conforme al derecho, el juez lo va a resolver conforme al derecho vigente. Otro modo de formular esta regla general que Kelsen llama principio de clausura es, así como les digo, todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Otra manera de formularlo es, ningún hombre puede exigir de otro, como era el autor que invocaba un derecho frente a otro con la correlativa obligación, ningún hombre puede exigir de otro que se conduzca de una manera determinada si éste no está jurídicamente obligado a ello. Jurídicamente obligado a ello es la expresión que Kelsen usa para decir que una norma impone esa obligación. ¿Se dan cuenta? Cómo Kelsen muestra el principio de clausura y establece que estas denominadas lagunas son lagunas lógicas, por lo tanto no existe. Bueno, hay todo un desarrollo respecto de esta cuestión de las lagunas lógicas. ¿Por qué? Porque esta afirmación que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido es como una tautología, digamos. Afirma y niega a la vez la misma afirmación. Es como decir, todo lo que no está prohibido, no está prohibido. ¿Se dan cuenta? Porque lo que está permitido no está prohibido.
No sé, Eloy, si querés agregar alguna cosita en relación... No, está muy bien. Lo que importa es aquí, para que el alumno recuerde, es que la laguna lógica es aquella que se da cuando ninguna norma del sistema establece la conducta debida, lo que está justamente en la placa. Perfecto. Cuando no hay una norma que establezca una conducta, esa conducta es una conducta que está permitida y por lo tanto no hay laguna. ¿Por qué? Porque hay en todo caso una permisión, un permiso. Y también es muy claro para el alumno decir, todo lo que no está prohibido está permitido. Quiere decir entonces que hay un permiso y los permisos no tienen por qué estar enunciados. Claro. Pueden estar enunciados. En muchos casos se enuncia el permiso, pero puede estar implícito en el sistema, que sería este el caso. Además de las lagunas lógicas, están las lagunas axiológicas, donde tampoco hay una laguna propiamente según establece Hans Kelsen, o según piensa Hans Kelsen. Él entiende que no obstante que no existe una norma, no obstante que existe, una norma que regula el caso, al aplicarla a esa norma que está prevista a un caso concreto, aparece una solución que el juez entiende como injusta o mala para la resolución del caso. Entonces acá el juez puede pensar que hay una laguna, pero en realidad no hay una laguna propiamente, sino que hay una interpretación de una norma existente que le parece al juez que genera resultados inadmisibles y por lo tanto deja de aplicarla o aplica otra solución dentro del sistema jurídico. Pero ¿qué sucede? Que aún en el pensamiento de Kelsen, la valoración que el juez tiene que hacer para establecer que se trata de una laguna axiológica no es tampoco relevante, porque además, al tratarse de una valoración, esa valoración puede tener distintas interpretaciones. Es decir, un juez puede juzgar una determinada situación normativa como injusta y al mismo tiempo otro juez puede pensar que la misma solución normativa es justa. Entonces, es una cuestión entonces de valoración y es una cuestión de tipo axiológica, referido a los valores que el derecho realiza. Por último, las lagunas técnicas se ven bastante, es decir, el legislador dicta una norma, pero omite establecer algunos aspectos considerados indispensables para la aplicación de la norma. Para dar el ejemplo de Kelsen establece que, por ejemplo, el legislador crea un organismo integrado, por ejemplo, por un número determinado de personas, pero no establece el procedimiento de elección que debe usarse. Bien, ahí dice él, no es que hay una laguna, sino que lo que el legislador omitió es ese procedimiento, pero lo omitió porque de alguna manera lo delegó. Y si lo delegó, no hay una laguna. Es decir, teóricamente el legislador habría delegado en el juez establecer cuál sería el método de integración de una determinada comisión, por ejemplo, en un organismo. Claro, ahí se ve bien cómo lo que hablábamos en la clase pasada, cómo cuando Kelsen afirmaba de la indeterminación de la norma superior respecto de la norma inferior, la indeterminación voluntaria e involuntaria. Recuerdan que lo conversamos. Y fíjense ustedes lo que está entre paréntesis, no sé si se alcanza a ver. No, yo no lo veo. La parte de abajo, el último renglón no se ve. En este caso ahí la achiqué.
fíjense cómo la norma a aplicar es un marco de posibilidades de aplicación. ¿Ven cómo, por qué él lo pone en el tema de la interpretación a este asunto de las supuestas lagunas? Y estas últimas, las técnicas concretamente, son lo que hablábamos al reflexionar sobre la idea de Kelsen de interpretación, de aquella indeterminación que es la norma superior que constituye un marco de posibilidades, que el aplicador que va a crear la norma inferior, al interpretarla, constata todas esas posibilidades y elige una. En el caso del ejemplo de Eloy, bueno, es precisamente el órgano aplicador el que va a hacer esa determinación que la norma dejó. No es una laguna para Kelsen, sino que es una indeterminación que será completada por el órgano aplicador. Articulan ustedes, y por eso me pareció relevante contarles a ustedes que en la teoría pura del derecho, este tema de las supuestas lagunas está como un punto final en su capítulo de interpretación, como es que dice el problema de las lagunas. Y ahí es donde muestra estos tres supuestos tipos de lagunas. Bueno, ¿me permitís? El Sí, ejemplo que yo di es un ejemplo que establece Kelsen, ¿no es sí, cierto? Y deja en blanco cuál va a ser el procedimiento que debe realizarse. Bien, lo que quiero que extraigan de esto, inclusive de la idea de marco de posibilidades de aplicación, es que Kelsen admite la discrecionalidad judicial para integrar cualquier dificultad que se pudiera presentar, tanto en la interpretación como en la integración de las normas. Recuerden esta expresión, discrecionalidad judicial. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad que admite Kelsen y generalmente los autores positivistas implica que el juez tiene facultades porque no hay otra forma de que muchísimas situaciones quedan libradas a su propia decisión. En ese caso, entonces, el juez tiene discrecionalidad para resolverlas. Por supuesto, discrecionalidad hasta cierto punto, porque tiene el límite legal siempre en donde tiene que manejarse, aun cuando optara dentro de ese marco de posibilidades por una decisión determinada. ¿Por qué me interesa que recuerden la palabra discrecionalidad? Porque, por ejemplo, Working va a atacar fuertemente la doctrina de Kelsen por sostener que no es necesaria la discrecionalidad judicial porque el juez tiene medios para solucionar los problemas dentro del propio sistema y si no, acudiendo al sistema moral, sin que él tenga que adoptar decisiones que no están en cualquiera de los otros sistemas. Quiere decir que hay un límite a la creación judicial que es muy importante. Es verdad que Working va a plantear la idea de un juez hercúleo, es decir, va a plantear que da grave trabajo el tema de eliminar todo tipo de discrecionalidad. Sin embargo, la discrecionalidad del juez es un punto muy importante y muy discutido en la teoría jurídica. Por eso las teorías de la argumentación jurídica, de algún modo, limitan la discrecionalidad del juez. Es decir, hacen que el juez tenga que razonar de determinada forma, exigen ese tipo de razonamiento, que las decisiones sean francamente lógicas, racionales, y que se argumente debidamente las razones por las cuales se obtuvo una opción. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar solidez al fallo. Y va a limitar la discrecionalidad, porque no es que el juez pueda hacer lo que quiere. Es una discrecionalidad extrema, sino que tiene que estar siempre dentro del marco de la ley. Puede, por supuesto, manejarse creativamente en materia de interpretación y en materia de integración,
pero sí creer que puede imponer sus propios criterios. Es decir, supongamos que un juez tiene un criterio moral determinado que está contrario al criterio de la ley. No lo puede imponer, porque él tiene que seguir los criterios que estaban en la ley, porque la ley va a ser la expresión del legislador y por lo tanto la expresión de la soberanía del pueblo. Y el juez no puede por sus propios argumentos, no, digamos, de alguna manera rechazar los argumentos que el legislador le ha impuesto. Es decir, ahí hay una cuestión de valores también que el juez tiene que respetar, aunque no los comparta. Quiere decir que el juez no hace lo que quiere, sino actúa con libertad, por supuesto, pero dentro de un límite normativo, como toda autoridad pública. Toda autoridad pública actúa en un marco normativo y no puede salirse de ella. Y toda autoridad pública debe estar permitiendo permanentemente que sus procedimientos sean transparentes, sus decisiones transparentes, que todos conozcamos sus decisiones. Y toda autoridad pública tiene que argumentar por qué adopta esa decisión. ¿Por qué? Porque la autoridad pública es un mero representante de la sociedad y por lo tanto, o del pueblo o de la ciudadanía, y por lo tanto se debe a ella. Y no puede adoptar decisiones libremente o liberalmente o libertinamente, mejor sería la palabra, que de alguna manera ofendan el orden jurídico o moral de una determinada sociedad. Bien, dicho esto, tenemos que seguir a ver qué viene ahora. El problema de la discrecionalidad judicial es precisamente el final del punto 3. Exacto. O sea, eso es lo que a mí que me gusta siempre irlos ubicando en el programa. Se vincula con el punto anterior, es indeterminación normativa. Y justamente la indeterminación normativa se vincula con la discrecionalidad del juez. ¿Por qué? Claro. Porque la indeterminación normativa, es decir, la falta de una normativa cierta, perfecta, hace que el juez pueda, ¿no es cierto?, por ahí ir introduciendo su discrecionalidad de un modo que no está permitido en general por el sistema y por la mejor doctrina jurídica. Bueno, no sé qué querías agregar vos. No, nada, quería hacer esa referencia para ubicarlos en el programa. Después lo que sigue son ya concretamente pensar en, bueno, la actividad tendiente a solucionar este problema de vacío de la... que es el punto 4, procedimientos, y cómo se lleva a cabo. Entonces, ya que el juez tiene la obligación de emitir un fallo siempre, en virtud de lo que leímos del artículo 3, bueno, entonces, frente a este problema, ¿cómo se lleva a cabo la integración? Ahora, hay una aclaración que les voy a hacer. Acá tenemos sistemas de... Este punto 4 dice, procedimientos de integración. ¿A qué refiere esta cuestión? Heterointegración, autointegración. Todavía no estamos concretamente en el procedimiento. Heterointegración no es un procedimiento de integración, ni autointegración tampoco. Esta distinción refiere a que, si nosotros analizamos los distintos sistemas jurídicos, cómo encaran este problema, cómo encaran la solución de este problema, podríamos armar dos grupos. En uno podríamos decir son sistemas de heterointegración y otro grupo podríamos decir todos estos ordenamientos jurídicos pertenecen
o puede decirse que son sistemas de autointegración. Todavía no estamos hablando de procedimiento concreto para solucionar el problema. Que un sistema sea de heterointegración significa que los procedimientos o los métodos o las técnicas que propone para que un juez que se encuentra frente a un problema de laguna lo solucione, implica que ese juez va a encontrar la solución a la laguna fuera del ordenamiento jurídico en donde se registra la laguna. Hetero, otro, va hacia afuera. Entonces va a haber procedimientos como, por ejemplo, el que decíamos hoy, que el juez que se encuentra frente a un vacío legal lo solucione según estar previsto en el derecho comparado, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Ustedes ya estudiaron el derecho comparado. El derecho comparado lo que hacía era analizar cómo es tratada o abordada o regulada, por ejemplo, una figura jurídica por distintos ordenamientos jurídicos estatales. Bueno, frente al problema de una laguna, un sistema jurídico puede decir, si el juez no puede un sistema que recurra al derecho comparado. ¿Por qué eso es un procedimiento de heterointegración? Porque la solución no está en el mismo sistema en donde se registra la laguna, no está en el ordenamiento jurídico del juez que tiene que solucionar la laguna. La solución está en otros sistemas jurídicos en donde sí está. Entonces se denomina a ese tipo de procedimientos sistemas de ordenamientos jurídicos que se denominan de autointegración, porque el juez va a solucionar el problema de vacío legal con medios, con recursos, con procedimientos que implican encontrar la solución dentro del mismo sistema jurídico en donde se registra la laguna. Por ejemplo, el sistema argentino, que invita al juez a que, frente a un caso de vacío legal, o si el caso no está previsto, recurra a procedimientos de analogía o a los principios generales del derecho, aunque no está formulado de este modo en la actualidad, pero eso sería un ejemplo de sistemas de autointegración. Entonces, esto que nosotros vemos acá es pensar en cómo distintos sistemas abordan el problema de las lagunas. Algunos, los primeros, los de heterointegración, que los jueces resuelvan buscando fuera del ordenamiento jurídico en donde precisamente se da el vacío. Otros, los de autointegración, el juez no se va a otro ordenamiento jurídico, no se va fuera de su propio orden jurídico o su propio derecho positivo estatal. Se queda ahí y ahí va a encontrar la solución. Por eso, autointegración. El mismo sistema provee la solución al vacío legal que el sistema registra. ¿Está? Entonces, hasta acá estamos hablando de sistemas. Y luego, entonces, miren, acá tienen ejemplos, por ejemplo, de heterointegración. Esto lo van a tener ustedes en las placas. Yo les puse el ejemplo del derecho comparado, pero puede ser que se establezca que el juez recurra al derecho natural o al derecho romano. Saben ustedes que el derecho romano es como la referencia en cuanto a antecedente del derecho. Entonces, bueno, hay todo un conjunto de principios, rectores, etcétera, que pueden servir quizás para un caso de laguna. O recurriendo a otras manifestaciones normativas, también puede ser la costumbre jurídica, el poder creativo del juez o la doctrina. La doctrina que si se dedica a estudiar una rama en particular, advierte seguramente la falta de regulación planteándose algún caso hipotético o invocando casos posibles. Bueno, también la doctrina, saben ustedes que es
Y acá tenemos una placa dedicada a la autointegración. La solución al problema del vacío legal se encuentra dentro del mismo ordenamiento. Eso, autointegración. El mismo sistema que tiene el problema lo registra la solución. Acá tenemos entonces recurso a la analogía y recurso a los principios generales del derecho que en el artículo que nosotros vamos ahora a invocar, que por ejemplo es el artículo 2, que ustedes ya lo conocen, habla de principios y valores jurídicos. Es lo que el antiguo artículo 16 llamaba recurso a los principios generales del derecho. Bueno, yo creo que esto, Eloy, ven, acá están procedimientos de integración en el derecho argentino, es el artículo 2 que nosotros lo trabajamos cuando vimos interpretación. Creo que podríamos, no sé si qué te parece, si redondear y retomarlo esto en el próximo encuentro, que vamos a tener invitados especiales, vamos a tener público de afuera, y la propuesta es desarrollar concretamente estos temas de interpretación e integración. Vamos a repasar algunas cuestiones de la interpretación y concretamente redondear y cerrar nuestro tema de integración. No Bueno, sé. perfecto. Bueno, vamos a cerrar entonces esto. A ver, pon el artículo 2 porque... Dale, ahí está. Bueno, entonces, acá, ¿qué va a aparecer? La analogía. Es una manera defectuosa de referirse a Leyes. la analogía. Sí. ¿Qué dice las leyes análogas? Debió decir la analogía directamente. Ahí entonces está una de las formas que están permitidas para interpretar. El artículo 2 que habla de interpretación. Pero también la analogía es realmente un método de integración. Quizás lo que se quiso referir acá en materia de interpretación y que pueden existir dos leyes, que estén referidas a dos casos similares. Entonces, ahí estaría bien hablar de leyes análogas. Pero cuando nos referimos a la integración, en realidad no se puede hablar de leyes análogas. Se puede hablar solo de casos análogos. ¿Por qué? Porque un caso no tiene ley y vamos a aplicarle la ley de otro caso similar a el caso que estamos resolviendo que no tiene ley. Rescato también acá la referencia a los principios y valores jurídicos. Eso en el Código Civil de Vélez Sarsfield y con una serie de antecedentes en la doctrina tradicional y en la doctrina desde hace siglos, se llamaba y se llama principios generales del derecho. Hoy, en nuestro código se llama los principios y los valores jurídicos. Bien, los principios y los valores jurídicos, así como ayudan a interpretar, también son útiles en la integración. Por lo tanto la analogía como los principios y los valores jurídicos son modos de llenar las famosas lagunas legales en el derecho argentino. Estos principios, en realidad, y estos valores jurídicos, pero sobre todo los principios, no son con exactitud las directrices de Working, sino que son otro tipo de enunciados generales o de valor genérico que son muy útiles para la interpretación, pero que también son muy útiles a la hora de integrar el derecho. ¿Por qué? Porque se habla de principios, y concretamente de principios generales del derecho, mucho antes de Working. Ya está en una historia y una tradición jurídica importantísima la expresión
principios generales del derecho. Por eso nosotros, ustedes van a encontrar probablemente en el programa muchas veces mencionada la palabra principios generales del derecho. Bueno, ya vamos a ver después con ejemplos qué son los principios generales del derecho. Pero ahora sí vemos entonces, muy rápidamente, que la analogía es una herramienta que tenemos, que nosotros vivimos usando la analogía en nuestra vida corriente. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si pasó tal cosa y ahora hacer unas condiciones más o menos similares, probable que vuelva a pasar. Ahí estamos haciendo, pero hacemos permanentemente analogía. ¿Y qué hacemos entonces? Usamos esta herramienta que no es un metodológico, ¿no? Ojo, no es como el método deductivo, como el método inductivo, etc., sino que es una herramienta más bien de carácter verbal, que tanto escrito como en el lenguaje oral, pero es más bien una analogía, una herramienta que utilizamos en el habla. Bien. Entonces, si la podemos usar en analogía, podemos también. ¿Por qué? Porque verificamos las semejanzas relevantes, y ahora estoy en la placa, entre el caso concreto que el juez tiene que resolver y en el cual tiene un vacío normativo. Usted no sabe cómo resolverlo. Fíjense que la placa dice caso concreto y una flecha hacia arriba, tiene un vacío. Pero, además del caso concreto, se puede encontrar un caso similar que sí está aplicado. Y por lo tanto, al caso similar que sí está aplicado, le podemos aplicar, que tiene norma jurídica, por lo tanto, al caso concreto que no está, le podemos aplicar la norma jurídica. Por eso van a ver ustedes que hay una flechita que baja. Eso quería decirles. Fíjense, presten atención a las flechitas. Las flechitas acá las revelan mucho. No se ven mucho, pero en el medio acá... Las voy a hacer más oscuritas. Bien, ¿quién dice? Que es parte de una norma jurídica existente, que a lo mejor tiene años, y la va a aplicar al caso concreto. Quiere decir que no es que se crea otra ley, no es que hay una creación legal, sino directamente es la aplicación de una norma existente a un caso concreto. Por ejemplo, si la norma dice que está prohibido reproducir un libro, por analogía podríamos pensar que está prohibido reproducir artículos. Es decir, si está prohibido el todo, también están prohibidas sus partes. Pero no hay una ley que dice está prohibido reproducir o fotocopiar artículos de libros. La norma dice prohibido fotocopiar libros, ¿no? Entonces, puede ser aplicada a la prohibición de reproducir o fotocopiar artículos. Lo mismo si en un aula ustedes encontraran, como se pueden encontrar, un cartel que dice prohibido fumar, acá es uno de los tipos de analogía distintos que vimos recién, que ha de pasar en el ascensor. Si en el aula no se puede fumar, en el ascensor con mayor razón no se puede fumar. Este tipo de analogía lo usamos mucho en la vida cotidiana. Entonces, si ustedes lo piensan, y ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta que razonan por analogía, porque no es que nuestras madres o nuestras maestras nos enseñaron a razonar, sino que los enseñaron a hablar.
Y en el habla, en el lenguaje, está el uso de estas herramientas de carácter verbal, fundamentalmente, que son las que permiten y nos mejoran la comunicación y sobre todo nos la hacen más económica. Y eso se traslada al derecho con toda tranquilidad. Y una misma norma jurídica que regulaba un caso similar al que ahora tenemos que hacer, se va a aplicar al caso concreto. Para ello, no es que tengan que tener todos los casos, todos los dos casos, perdón, las mismas propiedades, porque ahí no habría analogía, habría igualdad. Y la analogía no es igualdad. No habría un vacío, claro. La analogía, en todo caso, es similitud, parecido. Uno dice, Juan es parecido a Pedro. Eso no quiere decir que tengan exactamente las mismas propiedades, sino que a lo mejor tienen el mismo color de ojos, o la cantidad de cabello, la altura, etc. Pero no hace falta todo. Lo que importa, para hacer una semejanza relevante, es que haya analogía entre las propiedades más importantes o esenciales de ambos casos. Si se dan esa posibilidad de propiedades similares, entonces es posible hacer analogía, aunque haya otras propiedades que son divergentes entre sí, pero que no son tan importantes como aquella que nos permite fundar correctamente la analogía. Bien, como ven ustedes, razonamos analógicamente en muchísimas razones, en muchísimos casos, y por lo tanto, ¿por qué no hacerlo también en el derecho? Y otra forma, entonces, es analizar los principios generales del derecho, que son enunciados, que se encuentran ya en la normativa jurídica, y que, como ustedes están viendo en una placa, son los famosos principios en los cuales está asentado el derecho, muchos de ellos constitucionales, pero no necesariamente tienen que estar esos principios en la Constitución. Acá hemos puesto una placa donde los principios, por ejemplo, el primero, la igualdad ante la ley, es un principio constitucional. El principio de reserva también es un principio constitucional, mientras que la autonomía de la voluntad y el estado de el principio de la autonomía de la voluntad es más propio del derecho civil, pero en general del derecho. Y los principios que aparecen acá como penales o procesales penales son el que se repute el estado de inocencia de una persona hasta no ser condenado, que se debe estar en favor del reo cuando la prueba es dudosa, y el principio de que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho, que está expresado con la expresión latina non bis in idem. Miren la antigüedad que tienen estas expresiones, que eso marca que ya en el lenguaje del derecho romano, tan invocado y tan desconocido, ahora, porque no se da más la materia, cuando yo era chico, cuando yo fui alumno, daba derecho romano, daba todo el derecho romano en primer año. Era una cosa muy complicada, pero nos abría muchísimo los ojos hacia todo el resto de los principios del derecho y cómo el derecho, desde el derecho romano, está enfocándose. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo por mi parte, es invitarlos a la clase del jueves, que tengo entendido que va a ser compartida, y por lo tanto nos volveremos a ver en esa oportunidad, si a ustedes les parece, y ahí completamos. Y vamos también a hacer un análisis de ambas situaciones de aplicación de derecho. En general, la clase se va a referir a la aplicación del derecho, tanto con relación a la interpretación como con relación a la integración del derecho. ¿Sí? Así que
Nos vemos. Nos vemos. No sé si alguien quiere agregar algo. Hasta el Termino. jueves. Adiós.